Muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de compartir con ustedes algunas de las cosas que he venido trabajando en los últimos años en el tema de educación. Espero pues que al final podamos intercambiar algunas ideas. Voy a tratar de hacer una presentación que dé tiempo a preguntas. Agradezco a la organización pues por toda la invitación que me hizo. Para mí realmente es un gusto estar acá. Este diagrama que aparecía desde hace un rato es un diagrama para mí bastante importante porque modela desde mi perspectiva lo que finalmente uno hace al aprender. Como todo modelo pues tiene un alto nivel de reduccionismo, pero pues abstrae una idea que es importante. Nosotros aprendemos a partir de actividades de las cuales encontramos experiencias. Esas experiencias requieren un proceso de reflexión si uno quiere realmente aprender de ellas y un proceso de sacar teorías, de conceptualizar, de estructurar ideas. Lo que les voy a mostrar hoy proviene de la experiencia en dos cursos básicos. El primero es un curso en sistemas de control, que es un curso que en la Universidad de los Andes lo toman ingenieros eléctricos, electrónicos, mecánicos y químicos, y de un curso básico en fundamentos de circuitos. Básicamente lo toman eléctricos, electrónicos y mecánicos. Estos son cursos de 15 semanas. Estos son cursos de 15 semanas, 3 créditos. Tienen una sección principal de 3 horas. Tiene una sección complementaria normalmente dada por un asistente graduado para avanzar en temas adicionales de 1 hora y tiene un laboratorio de 2 horas. La presentación la estructuré un poco desde la perspectiva de lo que yo he hecho en estos 15 años trabajando en temas de educación. Entonces hay un primer capítulo que tiene que ver con la clase magistral con ejercicios de aplicación hacia una clase centrada en la resolución de problemas. Luego pasé por una etapa de trabajar con enseñanza para la comprensión. Posteriormente estuve trabajando en temas de aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basados en proyectos. En las últimas etapas introduje elementos que tienen que ver con actividades indagatorias, la utilización de lo real y lo virtual, y finalmente en la última parte he venido trabajando en temas que tienen que ver con investigación en didáctica de la ingeniería, en particular en didáctica de control, que es básicamente el trabajo que estoy haciendo actualmente como profesor asociado a la Universidad Paris 7. Cuando regresé a hacer el doctorado, ya hace un buen número de años, pues la primera actividad que le ponen a uno es a dictar una clase, y lo que uno hace normalmente es tratar de copiar lo que le parecía a uno bueno de aquellos profesores que uno consideraba buenos profesores, y copiar en el sentido superficial porque uno no sabe qué es lo que ellos hacían para ir a dictar esa clase. Uno simplemente ve la ejecución de la clase y desde ahí uno trata de inferir cómo venían trabajando. En un comienzo empecé a trabajar con la clase típica magistral. Esto es una clase expositiva donde uno se preocupa por exponer claramente los temas y colocar ejercicios de aplicación posteriormente. Rápidamente me di cuenta que esa estrategia no funcionaba realmente muy bien, que cuando los estudiantes iban a ejecutar los ejercicios, muchas de las cosas que yo les había dicho no funcionaban, digamos, no se acordaban, no las habían entendido, no funcionaban para nada. Eso me llevó a pasarme a una estrategia más centrada en la resolución de problemas, o sea, invertir la cadena. En vez de, como uno diría coloquialmente, dictar la teoría para luego ponerlos a hacer ejercicios, empezar más bien por proponer los ejercicios de trabajo e ir trabajando los temas de teoría en la medida en que estos fuesen necesarios dentro de la clase. Tal vez fue el primer cambio que hice. Allí pues empecé a descubrir algunas cosas, y es en particular que la clase magistral pues tiene algunas ventajas siempre y cuando lo que se trabaje en la clase magistral tenga que ver con las preguntas que ya tienen los estudiantes. Si uno está contando cosas que los estudiantes no saben dónde acomodar en su cabeza, la experiencia de una clase magistral no es nada positivo. La clase magistral tiene varios problemas, y es que es una forma fácil de deshacerse de la responsabilidad de dictar una clase.
Bueno, después de que ha dictado un par de veces el mismo curso, ya se sabe más o menos de memoria lo que hay que decir, y realmente de ahí en adelante, si uno se queda simplemente en dictar la clase, pues es un trabajo bastante sencillo. 20 minutos antes de la clase pegarle una mirada a los temas e irlos y presentarlos. Bueno, no sé desde cuál se perdió la señal, si fue esta o de la anterior, pero bueno. Entonces la clase magistral es una buena forma de deshacerse del trabajo responsable de la docencia, si bien la clase magistral también es una poderosa herramienta para presentar ideas estructuradas y para motivar a los estudiantes. De esto me quedaron algunas reflexiones, y es que finalmente había entendido que contar todo un cuento o una historia para luego poner ejercicios no era muy efectivo, porque los estudiantes cuando llegaban a los ejercicios ya se habían olvidado de buena parte del cuento que se había dado. Entonces le di la vuelta a los cursos, ese es tal vez el mayor aprendizaje, pero ahí me quedaba una gran duda: cómo saber si efectivamente el estudiante estaba aprendiendo, y detrás de eso cómo plantear los objetivos de aprendizaje para poderlos seguir y monitorear para saber qué está pasando. Lo segundo que no estaba claro era el cómo, porque pues poner ejercicios es una tarea que no es muy complicada en principio, pero cuando uno empieza a mirar, no siempre los ejercicios que uno propone generan los aprendizajes que uno espera. Entonces ahí, afortunadamente por la Universidad de los Andes pasaba una persona de la Universidad de Stanford que estaba dictando unos cursos sobre enseñanza para la comprensión, una de las personas pues, que estuvo al frente de este trabajo en el grupo 0 de Stanford, no de Harvard, y de estos talleres aprendí muchas cosas que tenían que ver con el planteamiento de los objetivos de aprendizaje. En enseñanza para la comprensión hay dos conceptos que son fundamentales: el de comprensión. Uno siempre pone en las metas de aprendizaje de los cursos que el estudiante comprenda qué es la realimentación. La palabra comprender, el verbo comprender, es muy complejo porque pues quiere decir mucho y nada. En enseñanza para la comprensión hay una definición de lo que ellos entienden por comprensión, y es la capacidad que tiene el estudiante para utilizar flexiblemente el conocimiento. Esto es, un estudiante ha comprendido algo cuando lo puede utilizar de forma flexible en diferentes contextos. Entonces eso ya da pistas del asunto. Y el segundo concepto que es fundamental de enseñanza para la comprensión es el de desempeño, que representa toda acción observable que permite inferir aprendizajes en un estudiante. Este inferir lo subrayo porque una de las cosas que descubrí también después, que tal vez es evidente pero en ese momento no era, es que todo el proceso de evaluación, no importa cómo lo aborde uno, es un proceso de inferencia a partir de observaciones que uno puede hacer. Esto es, no es una medición directa, sino una medición indirecta. En la enseñanza para la comprensión, entonces, uno parte de unos objetivos que se puedan medir, planteados en metas de comprensión, unos tópicos generadores, que es una forma de estructurar el curso, y se pasa a un proceso de evaluación observando los desempeños. Y una de las cosas que en ese momento descubrí, que me ha sido de gran utilidad, son las rúbricas, que finalmente son métricas de evaluación que hacen que la evaluación sea lo más objetiva posible y lo más válida posible. Más adelante abordaré este tema de validez de las evaluaciones, que es bien importante. En cualquier caso, las rúbricas, después de ese momento las he seguido utilizando intensamente, porque permite hacer algo que posteriormente es fundamental: saber si los estudiantes finalmente han aprendido.
Uno de los grandes problemas para medir el aprendizaje de los estudiantes es estar seguro que uno está haciendo el mismo tipo de pruebas al comienzo y al final, y la única forma de garantizar eso es vía un constructo, y una rúbrica es una forma de plantear ese constructo. Bueno, con esto de la enseñanza para la comprensión logré darle un poco más de estructura a los objetivos del curso. Ya tenía claridad más o menos cómo se planteaban los objetivos del curso y la necesidad de plantearlos desde la perspectiva de cosas que uno pueda observar. Este es un detalle que cuesta bastante trabajo, y posteriormente cuando trabajo con profesores tanto universitarios como de primaria y secundaria, porque parte del trabajo que hago es en primaria y secundaria, hay algo que es bien complicado y es plantear los objetivos. Entonces esta parte fue bien importante dentro del trabajo que venía realizando. Posteriormente quedaba un poco el problema, porque enseñanza para la comprensión da un marco para estructurar la clase desde la perspectiva de objetivos, estructurarla por tópicos, pero finalmente no dice mucho de las actividades. Y finalmente algo que es importante es que los estudiantes aprenden haciendo cosas. La gran pregunta es qué ponerlos a hacer para que efectivamente aprendan. Entonces ahí estuve navegando dos cosas, por puras razones de suerte. Se dio en la universidad un taller sobre aprendizaje basado en problemas, PBL. Entonces empecé a probar en los cursos PBL. El PBL tiene un problema básico, y es que en su versión clásica son grupos muy pequeños, de discusión muy pequeños, donde el profesor juega el rol de moderador, de guía, de intermediario, pero su intervención es bastante externa, o sea, no se mete mucho en el trabajo de los grupos. Y además los problemas que hay que desarrollar se desarrollan típicamente en el modelo estándar en pocas sesiones. Esto pues no resulta muy práctico en una universidad donde uno tiene cursos de 45 estudiantes, 50 estudiantes, y donde en el caso mío de control en ingeniería, cualquier problema de diseño que uno plantee difícilmente se puede desarrollar en tan poco tiempo. Entonces eso llevó lentamente a ir deformando el método de aprendizaje por problemas, para terminar físicamente en lo que ahora yo manejo, que es un aprendizaje más por proyectos, que ya tienen una estructura de mucho más tiempo, donde uno puede trabajar con varios grupos simultáneamente, y tiene una, pues más adelante vamos a ver los detalles. El aprendizaje por proyectos en el caso de ingeniería me parece que es una buena opción, y en general uno siente que las cosas cuadran bien para el desarrollo, cosa que no sucedía con el aprendizaje basado en problemas, que siempre tuve problemas para plantear los problemas, y de hecho cuando uno mira en la literatura no encuentra muchos ejemplos de utilización en ingeniería, los encuentra en derecho o en medicina, donde efectivamente lo que se quiere resolver es un problema concreto. En ingeniería normalmente tiene que ver con diseño, y el diseño es otro tipo de solución de problemas, pero que tiene unas características un poco diferentes. De la estrategia de aprendizaje basado en problemas, si bien es conceptualmente atractiva, como les decía, se aplica mucho a diseño y medicina, pero en ingeniería a menudo resulta forzada, lo cual no quiere decir que de vez en cuando uno logra preparar un bonito caso que se puede trabajar con los estudiantes, pero pensar todo un curso por problemas a mí personalmente no me funcionó como tal. El trabajo por proyectos brinda un contexto interesante en el desarrollo de ingeniería. Bueno, resolviendo el cómo. Allí entonces, por lenta la pasada, creo que tenemos un delay en esto. Pues todo el proceso de trabajo en educación mío ha sido un poco por azar y por las cosas que van apareciendo. Hacia el año 2000 apareció un programa muy interesante que venían desarrollando en Francia en enseñanza de ciencias para niños. Yo en ese momento estaba en la vicedecanatura académica de la Facultad de Ingeniería a cargo de los programas de ingeniería de la Universidad de los Andes, y del Liceo Francés en Bogotá nos invitaron a participar, a ayudarles a montar una estrategia de enseñanza de ciencias para primaria. La razón por la cual ellos nos invitaban es porque en Francia se venía haciendo ese mismo trabajo y les había sido de gran utilidad el apoyo de facultades de ingeniería, de escuelas de ingeniería en Francia. Entonces nos invitaron a participar, nos pareció interesante la cosa, conseguimos un monitor
un estudiante para que fuera a ayudarles y nosotros estuvimos medio mirando qué sucedía allí. Cuando yo empecé a ver las clases me di cuenta que hay algo muy interesante y que podía ser utilizado a nivel universitario. Terminamos montando el programa para Colombia conjuntamente con otras instituciones. Es un programa que en la actualidad ya tiene prácticamente 13 años de creación y que ha trabajado con más o menos unos 2.500 docentes de Colombia. En cualquier caso, estuve coordinando ese programa por un buen número de años. Después de que salí de la decanatura, pues seguí con él, y es un programa que creció a varias ciudades, incluido acá Cartagena, y desde la Universidad Tecnológica de Bolívar, una actividad hacia este programa conjuntamente con el programa Ondas de Conciencias. Lo interesante de esto es que descubrí una variante interesante al aprendizaje, que es el aprendizaje por indagación. Con el tiempo he ido descubriendo que esto se viene utilizando intensamente en todos los currículos internacionales de los bachilleratos internacionales y ha venido ganando espacios a nivel universitario, y tiene una razón fundamental, y es que está basado en una premisa: uno puede aprender investigando. En otras palabras, si el investigador es capaz de aprender haciendo su trabajo de investigación, ¿por qué no los estudiantes lo harían? En Estados Unidos, en las universidades de investigación, desde hace unos 12, 15 años para acá, ha habido una fuerte reflexión, porque las universidades americanas se dieron cuenta de algo, las grandes universidades de investigación, es que tenían muy buenos investigadores y premios Nobel, pero físicamente los estudiantes, por un lado, poco veían a esos grandes investigadores, porque quienes dictaban las clases son los asistentes doctorales, y por el otro lado, la enseñanza era absolutamente tradicional. Entonces había una cierta ruptura entre un mundo en el cual se estaba creando conocimiento vía investigación, y por el otro lado se le proponía a los estudiantes aprender de memoria o aprender en clases magistrales lo que estaban haciendo. Entonces este tema ha venido ganando camino por varias razones. La enseñanza por indagación básicamente se maneja un marco conceptual que incluye 4 elementos fundamentales. En este marco se trabajan los conceptos, se trabajan los procedimientos. Esto es bien interesante porque los conceptos se asocia a algo que más adelante les voy a hablar, que es el conocimiento declarativo. Los procedimientos, que tienen que ver con el conocimiento procedimental o procedural, como lo quieran llamar. Se trabaja algo que es bien importante, que normalmente uno no trabaja, y es la naturaleza del conocimiento, un poco el aspecto epistemológico del conocimiento. Es no solamente comprender, por ejemplo, en ingeniería, los conceptos centrales de ingeniería y los procesos típicos de ingeniería, de diseño y demás, sino comprender qué es la ingeniería, qué es el conocimiento en ingeniería y cómo se produce ese conocimiento. Y finalmente trabaja un aspecto que es comunicación. Cada disciplina tiene códigos específicos de comunicación, no solo verbal y escrita, sino gráfica. Entonces este marco es bien interesante porque aborda los 4 elementos que uno debería estar trabajando permanentemente: los conceptos de la disciplina, los procedimientos de la disciplina, una reflexión profunda sobre cómo se aprende en esa disciplina, eso tiene que ver con temas de metacognición, y un proceso de cómo se comunica efectivamente y apropiadamente en la disciplina. Esto de las actividades de indagación no es nuevo. Dewey desde comienzos del siglo pasado ya lo había mencionado en sus escritos, pero se recogió con gran fuerza desde los años 70 para acá en forma creciente. La indagación, entre otras, rompe esa separación entre teoría y práctica. Entonces los cursos de ingeniería se convierten en una mezcla de todas estas cosas, porque finalmente en el trabajo de investigación no hay separación entre los dos momentos, son momentos que se van entrelazando de forma permanente. La indagación tiene otra ventaja adicional, y es que desarrolla autonomía y pensamiento científico. Desde esa perspectiva, si uno quiere realmente impulsar en una institución la investigación, hay que empezar por impulsarla en sus estudiantes, y una buena alternativa es la indagación. Bueno, sobre esto la reflexión de esta etapa es que las actividades de diseño son centrales en ingeniería, no se adaptan de forma directa a una actividad de indagación. Sin embargo, ahí tuve que trabajar un poco más. Sin embargo, el marco de indagación brinda luces sobre cómo diseñar la actividad.
Y uno de los temas importantes es diseñar actividades que reten al estudiante, en las cuales él se comprometa académicamente y emocionalmente, realmente ver a los estudiantes metidos dentro de la actividad. Y esto es un aspecto que uno va a una clase que es difícil ponerlo en palabras, pero uno sabe si en una clase los estudiantes están comprometidos con lo que están o no lo están. Y esto tiene que ver con el hecho de que las actividades sean genuinas para ellos, que tengan sentido y significado para ellos. Sentido en la dirección de que le pueden descifrar lo que estaba pasando ahí, significado en el sentido de que lo conectan con su vida, con sus necesidades. Aquí desde este momento yo ya empecé a tratar de sistematizar la experiencia. Hasta ese momento había sido un trabajo un tanto de prueba y error, con muy poco rigor científico, hay que decirlo, donde pues el simple hecho de montar actividades entretenidas e interesantes para los estudiantes, donde uno veía a los estudiantes realmente comprometidos y motivados, pues era suficiente hasta ese momento. Pero a partir de allí me empezó a interesar realmente de todo eso que estaba pasando, más allá del interés de los estudiantes, y que pues a mí me parecía genial lo que estaba pasando, si realmente eso estaba aportando al aprendizaje de los estudiantes. Y una de las cosas que descubrí rápido es que evaluar aprendizajes no es nada fácil, y pretender inferir que se lograron aprendizajes a partir de lo que uno propone es aún más complicado. En el caso de los laboratorios del aprendizaje por indagación en control, pues montamos una serie de experiencias que ellos realizaban en clase. Entonces la teoría iba hilada con la práctica. Ellos realmente tenían un proyecto a desarrollar, proyecto que tenían que montar y probar, y además explicar por qué funcionaba y demás. En ese semestre yo hice en particular 2 sesiones de cursos. En una mantuve el esquema básico del curso que venía yo trabajando por problemas, y el laboratorio aparte. Y en la otra sección hice lo contrario, o sea, trabajé todo por indagación, suspendí el laboratorio, llevé el laboratorio al aula de clases. Y esto es tal vez de las primeras mediciones que hice basado en una rúbrica de evaluación, donde la columna roja representa a aquellos que estuvieron en la actividad de indagación. El 1 al 8 son los diferentes criterios que se manejaron para la evaluación, los 8 criterios que tenía en la rúbrica que trabajaba. Y pues ahí se encontró un pequeño aumento en los resultados de los estudiantes que estuvieron del lado de llevar la actividad al salón mismo. Sin embargo, ahí después, dentro de todo el proceso, descubrí que esto no basta para mostrar que la actividad por indagación es mejor que la otra, entre otras porque pues había que tener garantizada una cierta homogeneidad de los cursos, más o menos homogéneos si uno lo mira desde la perspectiva de promedios, pero de ahí a inferir aprendizajes, pues había que hacer un poco más que esto para poder saber que eso no había sucedido por simples razones del azar, y que realmente había algo ahí detrás de eso. En ese momento para mí esto era más que suficiente prueba sobre que efectivamente la actividad de indagación funcionaba un poco mejor. Entre las cosas que tiene el curso de control actualmente son actividades físicas de montaje. Por ejemplo, esta es una muy sencilla que hago sistemáticamente y que he descubierto que es muy buena. Yo les pido a ellos que cojan un par de botellas de gaseosa, una de mayor diámetro y una de menor diámetro, y hagan el modelo de ese sistema. Esta es una actividad que es un proyecto que dura aproximadamente 3 semanas, que permite navegar toda la construcción de modelos lineales y no lineales, porque dependiendo del tamaño de los orificios de la botella, estamos en un caso de flujo laminar o flujo turbulento. Eso lleva a modelos lineales y no lineales. Adicionalmente, cuando se trabajan las botellas sueltas, cada una por su lado, tenemos modelos más o menos de primer orden. Cuando se conectan las botellas, se tienen modelos de segundo orden. Ellos desarrollan este proyecto más o menos sobre 3 semanas, y el proyecto sirve de base para el desarrollo de toda la primera parte del curso de control, que es toda la parte de modelamiento, análisis de modelos, linealización, y abordamos los primeros ensayos de control vía simulación. Este es el tipo de proyectos en que está montado el curso actualmente, que son proyectos que se construyen muy sencillos de construcción, donde lo importante es la reflexión del estudiante. Yo he pasado de los laboratorios sofisticados a cosas relativamente sencillas que permiten que el estudiante pueda incluso trabajar en su casa, que pueda jugar con el asunto para un lado y para otro, sin riesgos mayores. Y pues los laboratorios ya estructurados se dejan para un poco más adelante.
La siguiente experiencia que realicé fue cotejar lo real con lo virtual. Ahí yo tenía una gran inquietud y es, bueno, lo virtual que también funciona. Uno cada vez tiene herramientas más poderosas para simular mundos imaginarios. Entonces la gran pregunta es qué tanto eso le puede aportar, y este es un trabajo que hemos venido desarrollando con la Universidad Paris 7, donde incluso están trabajando con sistemas de inmersión para tratar, por ejemplo, de trabajar conceptos como el de la relatividad dentro de ambientes completamente virtuales. Entonces me metí por ese lado y lo hicimos de dos formas. La primera es trabajando pruebas de desempeño, les cuento. Una de las cosas que descubrí en un taller que tomé en Stanford hace unos 5 años es el de pruebas de desempeño. La prueba de desempeño es una prueba en la cual se le pone al estudiante una actividad del tipo de las actividades que deberá hacer para exhibir sus desempeños. Entonces acá esta es una para el curso básico de circuitos eléctricos, donde básicamente al estudiante se le dan una serie de cajas negras, él no sabe qué hay por dentro, y lo único que tiene en sus manos es unas pilas y una bombilla. Él sabe dentro de las cajas qué circuitos hay, pero no sabe en qué caja hay qué circuito. Entonces él debe, a partir de la utilización de la pila y el bombillo, inferir qué hay dentro de cada una de esas cajas. Es una prueba bien interesante porque la única forma de resolverla es comprendiendo muy bien circuitos eléctricos básicos. Ese montaje se hizo físicamente y yo lo trabajé un semestre físicamente, y luego nos hicimos la pregunta: ¿y qué pasa si pasamos eso a un computador? Aparentemente era fácil de hacer porque era pues generar las cajitas, las conexiones. Esa pantalla que está ahí es la del sistema por computador, que permite efectivamente conectar las cajas de forma muy similar a como sucede sobre el kit práctico, en el que se le dan 10 cajitas para que él decida qué hay dentro de cada uno de esos circuitos. Aquí empecé a trabajar con un tema bien importante, y es con tipos de conocimiento. Básicamente, conocimiento declarativo lo menciono rápidamente porque tiene que ver con cosas que vienen después. Conocimiento declarativo es todo lo que el estudiante puede declarar o decir. Es aquello que se puede poner en palabras, son las definiciones, son los datos, es cualquier cosa que implique un poco memoria, aunque conocimiento declarativo va más allá que memoria, porque la comprensión de un concepto es un conocimiento declarativo y la comprensión de un concepto no es fácil cuando los conceptos son difíciles. Luego viene el conocimiento procedimental, que tiene que ver con saber hacer cosas. En ingeniería hay cantidades de cosas de ese tipo, porque finalmente uno cuando diseña en ingeniería diseña siguiendo normas y buenas prácticas, y eso es conocimiento procedimental, saber ejecutar esos procedimientos. Por encima de ese está el conocimiento esquemático, que tiene que ver con la capacidad que tiene el estudiante para comprender el fenómeno de fondo y poder predecir cosas. En ingeniería es absolutamente fundamental. Cuando uno está frente a un problema de control, en sistemas de control, pues el ingeniero rápidamente tiene que saber qué va a suceder si pone un tipo de regulador u otro antes de ponerlo, porque no se va a poner a ensayar sobre la planta real con todo el costo que eso implica. Debe de antemano estimar cuáles son las consecuencias de hacer una cosa u otra. Es el conocimiento esquemático. Y finalmente el conocimiento estratégico, que tiene que ver con la utilización flexible del conocimiento. El conocimiento estratégico se asocia mucho a lo que en enseñanza para la comprensión se llama comprensión. Desde esa perspectiva nosotros pues estuvimos evaluando conocimiento declarativo y procedimental en estas cajitas, y el software le metimos algunas cosas interesantes, porque el software deja un registro de todo lo que hace el estudiante que uno puede analizar después. Entonces uno sabe qué conectó a qué se devolvió, qué borró. Eso da una información interesante adicional. Aquí están las pruebas que se hicieron, porque entonces luego se separó un curso en dos por métodos aleatorios para garantizar que los grupos fueran razonablemente homogéneos, y se le aplicó a una parte la prueba presencial y a la otra parte la prueba virtual. Si ustedes miran la media aritmética, los resultados son casi idénticos, 5,5, 5,48, y la desviación estándar de 1,02 a 0,93. Es bastante parecido. De esta tabla uno diría, pues las dos pruebas básicamente se comportan igual. Hacerlo por virtualmente o hacerlo presencialmente da la misma, con lo cual uno diría, no hay problema, podemos reemplazar la experiencia real por una virtual. Sin embargo, nos pusimos a mirar más en detalle y entrevistamos a los estudiantes.
Y ahí lo que descubrimos es que los estudiantes utilizaron estrategias diferentes para resolver el problema virtualmente que cuando tenían los materiales enfrente. Lo cual, desde la perspectiva de evaluación, quiere decir que evaluamos cosas diferentes en cada contexto. La nota dio lo mismo, pero dado que los estudiantes optaron por estrategias diferentes, no evaluamos lo mismo. En particular, en el caso presencial, o sea, cuando tenían las cajitas encima, ellos optaron por decidir un circuito y buscar en cada una qué circuito le funcionaba, mientras que en el otro lado, como tenía que ir secuencialmente circuito por circuito, tenía que ir resolviendo cada circuito de una vez por todas, lo cual lo llevaba a una reflexión de corte un poco diferente. Ahí el gran descubrimiento es que definitivamente no siempre toda evaluación que pretende evaluar la misma cosa evalúa lo mismo, porque termina utilizando estrategias diferentes de los estudiantes. En el caso del computador, ellos trabajaron mucho por lógica y mucho menos por circuitos, mientras que en el caso presencial ellos trabajaron mucho más por circuitos y menos por lógica, lo cual quiere decir que no estábamos evaluando la misma cosa. Posteriormente entramos a montar unos laboratorios virtuales en conjunto con la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Tecnológica de Bolívar y un par de universidades en Francia. Estos laboratorios lo que pretendían era mirar si podíamos trabajar laboratorios virtuales con una idea básica. No todas las universidades tenemos recursos para tener todos los tipos de laboratorio, y algo que quisiéramos es que los estudiantes se confronten con diferentes tipos de laboratorio. El compartir vía virtual los recursos de las diferentes universidades pues debería en principio resolver ese problema, permitiéndole a los estudiantes trabajar con varias cosas. Acá hay una de las maquetas, esta está en la Universidad de los Andes. Allí trabajamos una primera experiencia con estudiantes utilizando varios grupos, unos que trabajaban solo virtual, otros presencial, otros virtual presencial, y vimos básicamente cómo utilizaban su tiempo. Encontramos que razonablemente era muy parecido, salvo en una que se diferencia mucho, que es en el de los cálculos matemáticos. En particular, en el caso de la modalidad remota, ellos hacían mucho más cálculos matemáticos que presencial. Presencial el estudiante juega mucho a prueba y error. Remotamente no le queda tan fácil, entonces lo lleva a tener que estructurar un poquito más las cosas, aspecto que podría ser interesante. Luego, con esta maqueta de proceso, la que viene, que está ubicada en Francia, trabajamos una segunda experiencia que consistía en mirar aprendizajes de los estudiantes. Y allí pues nuevamente montamos la experiencia, nos montamos sobre criterios ABET. Básicamente ya en este momento la universidad estaba en proceso de acreditación con ABET, que es el organismo de acreditación americano, y entonces las rúbricas se desarrollaron a partir de esos criterios ABET. Por ejemplo, el primero que dice habilidad para aplicar conocimiento en matemáticas, ciencia e ingeniería, y desde allí se desarrollaron unas rúbricas que nos permitían trabajar el tema utilizando una estrategia que es evaluación por evidencias. En la evaluación por evidencias uno tiene afirmaciones, luego tiene desempeños y finalmente plantea las tareas. El desempeño es algo observable y la tarea es algo en lo cual pueda observar eso que yo necesito. Aquí, por ejemplo, está la rúbrica, no ha pasado ni siquiera la pasada. Bueno, esta es la de afirmación, evidencias, tareas. Y la rúbrica, que es la que les quiero mostrar, esta es la rúbrica que se utiliza, donde básicamente en la primera columna tengo la afirmación, que es lo que ABET dice. Luego vienen unas evidencias, por ejemplo, la primera puede encontrar modelos a partir de leyes o fenómenos físicos, y luego vienen las tareas específicas que se le ponen al estudiante para evaluar. Entonces utilizamos este tipo de estructura y estos son los resultados que encontramos de esta experiencia. Los estudiantes que trabajaron en lo real tuvieron un desempeño muy similar a los que trabajaron en real más virtual. Sin embargo, los estudiantes que trabajaron exclusivamente en virtual, que es la primera columna de la izquierda de ustedes, tuvieron un desempeño inferior ya cuando hicimos la evaluación respectiva. Lo cual sigue mostrando que al menos por ahora lo que se hace virtualmente, si bien tiene unas ventajas adicionales, porque por ejemplo uno puede registrar lo que hace el estudiante para análisis posteriores,
desde la perspectiva de aprendizajes no es tan rico como las cosas reales. Entonces ahí quedaron varias cosas. Las dos modalidades no son equivalentes, si bien son cercanas. La realidad definitivamente es la realidad y difícilmente uno la reemplaza por la virtualidad. La virtualidad hay que considerarla desde sus potenciales, porque permite hacer otras cosas y hacer un seguimiento más detallado del estudiante, pero no necesariamente genera mejores aprendizajes. Y el tema de actividades genuinas es fundamental. Bueno, aquí ya entramos en la última parte, sobre esto no voy a entrar en detalle. Lo último que he venido trabajando es el diseño inverso de los cursos. En el diseño inverso de los cursos, lo que uno hace es invertir los pasos. Normalmente uno plantea los objetivos de aprendizaje, luego plantea las actividades y luego piensa en la evaluación. Actualmente estamos trabajando al contrario. Planteamos los objetivos e inmediatamente planteamos la evaluación. Eso permite afinar los objetivos porque uno se da cuenta rápidamente de aquellos objetivos que tal como están planteados no son medibles y lleva a modificar esos objetivos. Y una vez tiene uno bien planteados los objetivos y bien planteada la evaluación, una evaluación bien hecha, pues uno se preocupa de diseñar actividades que le permitan a los estudiantes ser exitosos en esa evaluación. Ya para terminar quiero entrar en el tema de lo de evaluación, la parte final de mi investigación, que es lo que vengo haciendo ahora, que es toda la parte que es investigación didáctica. En la investigación didáctica uno se concentra fundamentalmente en comprender dónde están los problemas del estudiante en el aprendizaje de cosas específicas, y en ingeniería didáctica cómo generar actividades que permiten lidiar con esas dificultades. Allí trabajamos, y en esto ya está en el marco de una tesis doctoral que se está haciendo en cotutela con un estudiante francés entre la Universidad de los Andes y la Universidad París 7. Estamos trabajando el concepto de estabilidad y equilibrio, que son conceptos fundamentales en control y que los estudiantes tienen problemas a desarrollar. Nuevamente ahí trabajamos con actividades de indagación, o sea, actividades reales en que el estudiante tiene que trabajar. Ahí hay dos modelos con los cuales se está trabajando, uno es el péndulo invertido y otra es la barra balancín, ambos modelos de características no lineales con puntos de equilibrios estables e inestables. Básicamente hemos trabajado con grupos de estudiantes de 3 niveles, pregrado, especialización y maestría, para explorar los conceptos. Y aquí hay algo bien interesante. Los estudiantes de maestría, después de haber pasado por cursos de pregrado y de maestría, presentan las mismas concepciones erróneas que los estudiantes que recién van empezando el curso de control. Eso quiere decir que los estudiantes aprenden control, aprenden los procedimientos de control, pero temas fundamentales como estabilidad y equilibrio siguen con concepciones erróneas que traen desde antes de empezar los respectivos cursos de control. Con estos estudiantes se hizo una actividad de indagación. Esto muestra los resultados. La parte de la izquierda de ustedes es la evaluación inicial y la derecha de este lado es la evaluación final. Uno ve progresos en 3 de los 4 criterios, pero hay un criterio que definitivamente no avanzó dentro de lo que hacemos. Aquí muestra otros resultados que pues yo dejo de todas formas, que comparan los grupos de control con los grupos que hicimos. Una de las cosas que aprendí es que hay que tener grupos de control para poder saber si efectivamente lo que uno hizo funcionó. Ahí claramente se ve que hay una diferencia entre los grupos el grupo de control y los grupos que estuvieron sujetos a la intervención. Y la última actividad que diseñamos con respecto a esto es para mostrarle lo sencillo que finalmente puede resultar algo. Cogimos una regla de plástica tal cual y le abrimos 3 huecos, le ponemos pesas en las puntas y el trabajo que hacen los estudiantes es trabajar en el modelamiento de eso puesto en los diferentes pivotes. Hemos encontrado que esto permite resolver esos problemas conceptuales que no logra resolver el curso, y se le dedica una semana a esta actividad y los estudiantes logran comprender efectivamente qué significa equilibrio y estabilidad. Lo que digo es que no necesariamente las buenas soluciones son complicadas. Esta resultó muy sencilla y es la que venimos trabajando en este semestre. Bueno, ya conclusiones para cerrar. Lo que les he mostrado no es una innovación porque una innovación es aquello que finalmente es acogido por la comunidad académica, y estos son trabajos que hemos venido realizando un pequeño grupo de profesores,
pero que no se ha extendido más allá de ese punto. El tipo de actividad desafortunadamente no es reconocida en las universidades, este tipo de actividad, y yo peleo mucho porque en las universidades se dé espacio para hacer este tipo de actividad y que se valore como investigación, al igual que la investigación disciplinar, porque es investigación del mismo nivel de la disciplinar, pero curiosamente en muchas instituciones no sucede así. Y quiero terminar con esta última filmina, y es un poco el aprendizaje de todos estos años de trabajar con esto y de trabajar en el desarrollo profesional de docentes. Finalmente, lo importante son las estrategias específicas de enseñanza, es saber cómo enseña uno cada cosa, es saber, por ejemplo, cómo uno lidia con el problema de las concepciones erróneas en estabilidad y equilibrio. Y desde esa perspectiva hay un término que ha venido creciendo que se llama PCK, que es Pedagogical Content Knowledge, es el conocimiento de la pedagogía específica para enseñar cosas específicas, y eso solo lo pueden enseñar quienes conocen la disciplina. Muchas gracias. Se abre un espacio para preguntas. Entonces hay unos micrófonos. Las personas que a bien tengan preguntar algo al doctor Mauricio Duque Escobar, pues hay un espacio. Buenos días, profesor. Dentro del modelo de experimento que ha planteado y dentro de los ejercicios que compilan muy bien su experiencia, me gustaría preguntarle si ha calculado o ha hecho el ejercicio de escalar ese modelo. ¿Cómo podríamos implementarlo para que todo el sistema educativo se pueda beneficiar de este tipo de ejercicios? O, por ejemplo, de este tipo de plataformas de enseñanza virtual. Pues lo de la plataforma virtual es un proceso que está en desarrollo conjuntamente con varias universidades. Todavía estamos en etapas previas, aunque digamos este tema de los laboratorios virtuales, particularmente en Estados Unidos y Europa, ha crecido vertiginosamente. El problema de esto es que esto requiere inversiones importantes en recurso humano y técnico para poderlo sacar adelante. Y lo que yo me temo es que dentro de poco lo que uno va a tener más bien son proveedores comerciales ofreciendo este tipo de alternativa. Ya hay redes de universidades que tienen montados este tipo de plataformas. Pues aquí en Colombia el tema está abierto, digamos que el tema lo hemos venido trabajando colaborativamente entre la Tecnológica de Bolívar, la Universidad Nacional y los Andes, pero en las tres universidades ha sido, digamos, difícil de avanzar por cuestión básicamente de recursos. Incluso en los Andes no hay muchos recursos para este tipo de cosas. En general los fondos de investigación están para, pero insisto, están para la investigación disciplinar y no para este tipo de investigación. Entonces conseguir recursos para este tipo de cosas no es muy fácil. Pero pues es un tema que está abierto, digamos, está abierto y se han hecho las pruebas que se han hecho hasta ahí, que es lo que se ha logrado avanzar. No, con el ICFES debo comentar una cosa, la prueba de desempeño se hizo con financiación del ICFES. O sea, el software que se hizo, porque el ICFES estaba muy interesado en el desarrollo de, pues está interesado en el desarrollo de nuevas estrategias de evaluación, y a ellos les sonó mucho la idea de probar con pruebas de desempeño por computador. El ICFES va en un proceso de empezar a utilizar el computador en las pruebas en los diferentes niveles que hace. Entonces ellos financiaron eso. Por el lado de la universidad creo que no lo hubiéramos logrado, porque el desarrollo de ese aplicativo costó sus millones, y detrás de eso pues hay toda una ingeniería de software importante para lograr un ambiente de estos que se pareciera lo más posible a las cajitas. Entonces por ese lado sí se ha contado con ayuda del ICFES. Sobre la otra parte no, todavía no.
Sí, buenos días. Interesado en esta temática, de cierta forma nosotros también venimos siendo observadores desde la experiencia que tiene la Universidad de los Andes, no solo en este asunto, sino también en lo que tiene que ver con algunos modelos que de alguna forma ustedes, algunos especialistas, docentes de allá de la institución, vienen de alguna manera también presentando a través de diversas investigaciones o artículos, muchas cosas más que también hemos encontrado. Mi inquietud está en que si de alguna manera ustedes de alguna manera acá también tiene esta presentación, de tal manera que nosotros podamos aprovechar esa experiencia, pero como quiera que usted también se está refiriendo al tema de aprendizaje por indagación, tengo la inquietud de que si esta de alguna forma tiene que ver con lo que nosotros llevamos acá también a través de los proyectos de aula que se llevan en cada una de los programas nuestros. En cierta forma sería también disponer de unos modelos para cada uno de los programas, porque estos se llevan a cabo en el contexto que cada uno de estos programas, metodología, currículo y todo lo que involucra este tema, más que todo para tratar de disponerlo virtualmente, no solo para la institución, sino pues digamos que en la red. Entonces, en cierta forma, digamos que ese aprendizaje por indagación, mi inquietud va más que todo en qué nosotros podemos llevarla más que todo directamente a estos proyectos de aula que se llevan desde cada una de las instituciones de manera interdisciplinaria, que es como nosotros estamos proponiendo en la institución. Lo que son gráficas que mostré ahí, todo eso está en artículos que se han ido publicando, que pues yo puedo pasar sin problemas. Hay cosas que se han publicado nacionalmente aquí, por ejemplo en la Reunión Nacional de COFI, y hay cosas que se han publicado en revistas internacionales. Lo que estamos haciendo, por ejemplo, en la tesis doctoral, eso está por salir un artículo en el Journal of Engineer Education y hay otro en el International Journal of Engineer Education. Y la parte de laboratorios virtuales también se ha publicado. Uno está en una revista de computación y el otro está por salir en Journal of Engineer Education también, la segunda parte de ese artículo. La presentación igual queda, o sea, yo dejé un PDF con la presentación y la presentación tiene después de la presentación todo el marco conceptual que yo he venido trabajando, porque finalmente toda esta actividad tiene que tener detrás un marco conceptual en el cual se apoya, que es la que estructura lo que se va haciendo. Todo eso está disponible, entonces no hay ningún problema, y los artículos pues tienen una buena parte de cosas. Yo tengo artículos tanto en eso como en temas de desarrollo profesional para ingeniería, que es uno de los temas que me ha inquietado. Hay un capítulo de un libro de allá de la universidad que tiene también esa parte de la investigación, que tiene que ver con estos temas, digamos, de docencia. El tema de docencia tiene que ver, con un lado, con el tema de modelos, pero también por el otro lado con el desarrollo profesional en la utilización de esos modelos. Entonces hay bastante material, porque pues por diversas razones la universidad, yo creo que eso es bueno, exige que publiquemos, entonces eso nos obliga a poner por escrito las cosas que si no quedan en palabras se van. Entonces hay una buena cantidad de material ahí que les puedo pasar sin problema. Una pregunta la siguiente. Al momento de crear la rúbrica aparece definiendo competencias. Estamos utilizando una plataforma virtual. ¿Cómo se logra medir una competencia como la rúbrica teniendo una plataforma virtual? La segunda es la siguiente. Si la educación todavía sigue planteando la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad, al momento de utilizar una plataforma virtual, ¿dónde quedan esos dos conceptos? Bueno, la primera cosa es, yo no soy el más fanático de las plataformas virtuales,
y pues la poca investigación que he hecho muestra que por ahora al menos hay buenas limitaciones. Digamos, con la plataforma virtual uno puede evaluar mejor, pero no necesariamente enseñar mejor. En los laboratorios la mezcla real virtual funcionó bastante bien, o sea, parte real y parte virtual, porque el estudiante iba hacia su laboratorio presencial y luego las cosas que no había entendido podía irlas y replicarlas de a distancia desde su casa, entonces ahí funcionó muy bien. Los que se quedaron solo en lo virtual, los resultados fueron considerablemente inferiores, de modo que pues todo por ahora apunta a lo que llaman blending, a una cosa mezclada donde uno utiliza de cada espacio lo mejor. Digamos que lo que yo puedo decir ahora es que yo creo que los dos espacios son diferentes. El presencial tiene unas ventajas y unas limitaciones y el virtual tiene unas ventajas y unas limitaciones, y es una utilización inteligente de los dos espacios tal vez la mejor medida por ahora. A futuro no sabemos qué nos depare el desarrollo tecnológico, entonces uno en esto hay que tener cuidado porque después alguna cosa parecerá que puede cambiar completamente la situación. Como les decía, en París 7 han venido en los últimos años investigando sobre realidad virtual y la enseñanza de los conceptos de relatividad especial, que son bastante complicados en física, utilizando realidad virtual, pero aún no hay resultados de esa investigación para ver si esos ambientes inmersivos en que el estudiante queda metido dentro de un contexto cambia esa situación. De todas formas, todo lo que es virtual está montado en modelos, y los modelos por su naturaleza son reducciones de la realidad, no tienen la riqueza nunca de la realidad y seguramente nunca la tengan. Entonces eso cambia un poco las cosas. Sobre las rúbricas, esto está montado dentro del modelo, como les decía, de evaluación por evidencias, y se están midiendo competencias. Es un modelo de inferencia de esas competencias donde uno coge, y aquí cuál es el peso del asunto, uno tiene una afirmación que es la que está más a la izquierda de ustedes, eso lo desglosa uno en una serie de evidencias que uno considera debe encontrar si quiere sostener esa afirmación como cierta. Eso es un proceso de demostración. Esas evidencias se plantean como cosas observables en el estudiante, y para lograr recoger esas evidencias uno plantea unas tareas. Este es el modelo, y es un modelo un tanto reduccionista, pero que permite aproximar en una evaluación estandarizada a una evaluación por competencias. La mejor evaluación es la que uno hace viendo el desempeño del estudiante ejecutando la tarea para la cual lo está formando uno, pero hacer eso en evaluaciones estandarizadas es muy complejo. Por eso empezamos a ensayar con los benditos modelos estos de las cajitas virtuales, porque es una forma de tratar de transferir algo que es presencial sobre un circuito a algo virtual, y ahí ustedes vieron los resultados. No evalúa lo mismo, si bien los resultados fueron similares, eso es bien curioso, o sea, infiere las mismas notas de los estudiantes, las estrategias cognitivas que utilizaron los estudiantes no fueron las mismas, y en conclusión no podemos afirmar que se evaluó lo mismo. Puede que estén correlacionadas fuertemente las dos cosas, pero no se evaluó finalmente lo mismo. Pero es la limitante de este modelo. Este es el modelo que se utiliza para el desarrollo de las pruebas de Haber-Pro, por ejemplo, que parte de competencias a evidencias a tareas. Buenos días. Doctor Duque, usted está planteando una estrategia pedagógica, ¿cierto? Muy interesante, pero toda estrategia pedagógica busca la formación integral del ser humano. ¿De qué manera esa experiencia suya maneja ese propósito? ¿Cómo lo busca? A ver, desde la perspectiva de lo que yo vengo haciendo, es un poco más, no es tan integral como uno quisiese, pero es un poco más integral que la aproximación clásica en términos de que pone al estudiante a pensar no solamente en el contenido de lo que está trabajando, sino en la forma como él está aprendiendo y en lo que yo denominaría la naturaleza del conocimiento en ingeniería. Ahora, ¿dónde puede meter uno los otros componentes? Yo creo que eso se puede meter en la medida en que uno pueda involucrar en los proyectos otras dimensiones. Es en las dimensiones del proyecto donde está el reto. Construir buenos proyectos para los estudiantes no es fácil porque, entre otras, una de las cosas que no comenté en la presentación pero que descubrí rápidamente es que cuando le pone uno un proyecto a los estudiantes ellos lo resuelven. Pero lo resuelven a veces utilizando el camino que uno no esperaba,
y en consecuencia no aprenden lo que uno quería que ellos aprendieran. Entonces con el tiempo uno va descubriendo qué debe contener el proyecto para evitar el riesgo de que el estudiante lo resuelva de forma puramente prueba y error o empírica, o por allá se copie una solución y venga y la ponga ahí. Pero básicamente está, digamos, en esto está básicamente en la construcción de los problemas. Si uno quiere trabajar temas que tengan que ver, por ejemplo, con la relación con la sociedad, pues hay que meter esos componentes dentro del proyecto mismo. Ahí el gran problema que uno se atraviesa rápidamente es que los contenidos de las materias son bastante grandes. Entonces tan pronto uno empieza a meter otras cosas, empieza a poner en riesgo el cumplimiento de los contenidos básicos del curso, que ese es un dilema que siempre está ahí presente. Yo personalmente creo que si uno quiere trabajar temas interdisciplinarios hay que generar los espacios interdisciplinarios, y tienen que ser interdisciplinarios de verdad, allí donde los estudiantes, por ejemplo de ingeniería, estén confrontados a problemas que son interdisciplinarios pero trabajando con estudiantes de otras carreras, porque lo interdisciplinario dentro de un curso de ingeniería con solo estudiantes de ingeniería tampoco termina siendo interdisciplinario, porque finalmente uno tiene la visión de los mismos aunque sean facetas diferentes del problema. Pero ese es un problema abierto desde mi perspectiva, y ahí depende mucho del diseño de los proyectos que uno le proponga a los estudiantes. ¿Alguien más para preguntar? Bueno, me gustaría que se hiciera la conexión de cuáles serían los elementos que se necesitaría en una propuesta de formación a nivel institucional para lograr tener profesores que investiguen e innoven desde su práctica de aula. A ver, esto que está aquí está en un capítulo del libro del CIFE, del Centro de Investigación en Educación de la Facultad de Ingeniería, que con un colega dedicamos a investigar cómo se está haciendo el desarrollo profesional, el desarrollo académico de los docentes en ingeniería. Cuando nosotros arrancamos este capítulo había una gran inquietud sobre cuál podría ser la mejor estrategia, por una percepción que ambos teníamos, y es que en general lo que se hace típicamente en las universidades termina más por espantar a los profesores que involucrarlos. Y casos de universidades que estuvimos entrevistando, investigando, donde por ejemplo se ponía obligatorio un curso en pedagogía. Casi que los profesores decían, bueno, nos toca tomar ese curso, pero después no me vuelvan a hablar del tema pedagógico en la vida. Entonces, este capítulo nació de esa duda que aparecía un poco por cuestiones simplemente de comentarios, de anécdotas, y básicamente lo que nosotros encontramos es que eso mismo había sucedido en otros países. En Colombia nos pasa a menudo es que siempre estamos redescubriendo lo que ya otros pasaron hace 20 años, y rara vez nos tomamos el tiempo de ir a mirar lo que les pasó a los otros para no repetir nuevamente las experiencias. Finalmente lo que nosotros encontramos en universidades americanas y europeas es que típicamente se arranca de una formación genérica en pedagogía que a algunos profesores les sirve, pero a la mayoría de profesores los aleja, hacia una estrategia mucho más que uno llama actualmente en el lenguaje de educación situada, de desarrollo profesional situado. Esto es un trabajo en el aula con problemas específicos del aula, orientado o apoyado por personas que saben la disciplina y saben enseñar la disciplina. Entonces ahí el primer paso es lograr tener profesores de la disciplina que saben enseñar la disciplina, que puedan servirles de entrenadores, tutores, como ustedes lo quieran llamar, de los nuevos profesores. Y en particular la investigación muestra que la diferencia entre un profesor efectivo y uno no tan efectivo son 3 elementos. El profesor efectivo sabe lo que enseña, es evidente eso, pero un segundo punto es que sabe lo que enseña para enseñarlo, y eso ya no es tan evidente. Un ingeniero sabe ingeniería, pero no necesariamente sabe la ingeniería de la forma que se requiere para enseñar. Y el tercer elemento es tiene estrategias específicas para enseñar, porque sabe dónde están los problemas de los estudiantes y cómo resolver esos problemas. La investigación, por ejemplo, muestra que la correlación entre investigación y docencia es bastante mala. O sea, no hay ningún estudio que demuestre que un buen investigador enseña mejor. De hecho, hay algunas investigaciones que muestran pequeñas correlaciones negativas. Y la razón básica es esa.
El investigador de punta, todos los temas le parecen obvios. Ya no sabe dónde están los problemas de los estudiantes para aprender, y en la medida en que no es sensible a los problemas de los estudiantes para aprender, difícilmente sabe poner el ritmo que debe tener el curso y difícilmente puede proponer estrategias para que logren resolver esos problemas. Por eso a menudo un estudiante recién egresado enseña mejor que un profesor con muchos años, porque él tiene clarito dónde tuvo los problemas y cómo los resolvió. A los 10 años uno ya no se acuerda ni dónde estaban los problemas ni cómo los resolvió en su debido momento.